Volvemos con este interesante tema que estamos tratando hoy día aquí con nuestro doctor Víctor Molina, especialista en medicina interna, sobre la microbiota y la salud intestinal. Vamos a seguir con las preguntas muy interesantes. Le voy a preguntar al doctor, ¿todos tenemos los mismos microorganismos, doctor? No, es algo como nuestra huella digital, es algo propio de nosotros, porque todos nos alimentamos distintos, todos hemos usado antibióticos, ¿no? Y además tenemos cambios durante la vida. Nosotros cuando estamos en nuestro vientre materno somos estériles, o sea, no tenemos ninguna bacteria. Se cree que igual la madre a través de la placenta puede transmitir algunas proteínas, algunas cosas de bacterias que podrían ayudarnos a estimular tempranamente nuestro sistema inmunológico. Pero básicamente no hay bacterias en nosotros. Entonces ahí también depende el tipo de parto que uno tenga, porque al salir en forma natural por la vagina, que hay muchas bacterias, incluso por la dificultad del parto de nuestros bebés, tienen que hacer un giro para ir acomodando para poder salir, ya que se nos estrechó mucho la pelvis a la mujer al ponerse de pie, y como también nos aumentó la inteligencia, nos creció mucho el cerebro, entonces los partos son muy difíciles. Entonces nuestro bebé al nacer tiene que ir acomodándose a ese canal y ir rotando. Y la última rotación precisamente se coloca en dirección hacia la zona anorrectal, donde están la mayoría de las bacterias, y ahí nuestro bebé empieza a adquirir todas esas bacterias, se introducen en su intestino y lo colonizan. Por eso es tan importante tener partos vaginales. Las cesáreas son muy estériles, no entran en contacto con bacterias, salen a un pabellón donde es más estéril, donde no hay bacterias, y de ahí lo llevan a zonas donde no hay ninguna bacteria comensal normal que habiten en nuestras casas en forma natural. En los hospitales hay bacterias que son altamente resistentes a antibióticos, entonces por eso hay mucha idea siempre de volver a los partos en domicilio, que pueda ir la parte de salud a las casas, que en el sur se ve mucho eso. Estuvo mucho en boga, las parteras también de antes. En domicilio alguno. Obviamente, como tenemos el parto más difícil de la naturaleza, había muchas complicaciones y teníamos muchos fallecimientos de madres jóvenes. Entonces había que las pacientes que son de alto riesgo tenerlo en hospitales. O sea, eso nos ayudaba mucho a no perder vida útiles de madres que además tenían más hijos. Nos fuimos al otro extremo porque por aumentar la esperanza, o sea, la vida porque muchos partos en los domicilios fallecían muchos bebés. Entonces ahí por eso y la madre las complicaciones. Y la madre las complicaciones maternas para el feto. Pero eso se puede evitar clasificando bien a la madre en si tiene un parto distóxico difícil, que ahí puede ir y tenerse en un hospital, que se hace de hecho hoy en día. Pero podría haber un sistema de tener parto en casa. Con asistencia médica correspondiente sería correcto. Una de las alternativas. Entonces la desventaja que sea el parto cesárea, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el bebé va a tener más riesgos de enfermedades. No, va a estar en contacto con la flora normal que está hecha para salir e ir adquiriendo esa flora. Claro, o sea, si pasa, no adquiere todas estas bacterias que estamos hablando, claro, tan importantes. En cambio sale a una incubadora o sale a un pabellón donde no hay bacterias. Exacto. Y todo es estéril, entonces tiene que empezar a adquirir bacterias de otros lados. Puede adquirir bacterias contaminadas hay un riesgo. Claro. Entonces los partos deben ser naturales, vaginales, que ayudan mucho ahí. Partimos adquiriendo esta flora. Hay cambios también de acuerdo a las características. Por ejemplo, en la flora vaginal hay un lactobacilo que se llama de Döderlein, que tiene la característica que vuelve ácida la región vaginal, gracias a que la mujer por los estrógenos produce glucógeno, y estas bacterias vienen de ese glucógeno y producen esa acidez característica. Esa acidez impide que crezcan otros microorganismos, porque por ejemplo nosotros estamos llenos de levaduras que lo único que buscan es ambientes calurosos y húmedos, y eso se lo da la parte vaginal. Esta bacteria evita que crezcan esos microorganismos. Por eso cuando usamos antibióticos de amplio espectro podemos matar esta bacteria
y como suele suceder, la mujer después viene a consultar porque tiene una vulvovaginitis, porque le matamos la bacteria al usar este otro antibiótico. Ahí está el daño también y el uso discriminado muchas veces de antibióticos de muy amplio espectro que matan muchas cantidades de bacterias y que producen este deterioro y van cambiando también la flora comensal. A lo largo de la vida también se producen, de acuerdo a la alimentación nuestra, cambios, digamos, en todas estas bacterias. O sea, ese dicho, dime qué comes y te diré qué bacterias tienes. Exacto. En cuanto a me quedé con lo de los niños nacidos por cesárea, entonces van, como no adquirieron, no pasaron por el proceso de parto vaginal, entonces tienen una microbiota más débil, con menos, van a tener más problemas. La diferencia entre un niño nacido, ¿cómo es la microbiota entre un niño nacido por cesárea y un niño por parto vaginal? ¿Hay alguna diferencia? Claro, porque ahí adquieren inmediatamente la flora de la mamá. Exacto. Obviamente después, cuando ya la llevan, ahí empieza la flora de la piel, también empezar a transmitirse al bebé, pero ese contacto es el más importante porque ahí viene el contacto con la flora intestinal. En esto de la flora intestinal se producen también algunos detalles. Por ejemplo, todos hemos tenido perritos fifi que hasta los cepillamos los dientes y los sacamos a pasear y de repente encuentran deposiciones de otro perro y se la comen. Exacto. Hay un perro cochino, comí mejor que yo. Entonces, y lo hacen por salud, porque ellos ven, huelen que no hay mal olor, entonces deposiciones con bacterias buenas, adquieren estas bacterias como forma natural. Claro, pues sí, están adquiriendo bacterias que son buenas. Claro, exacto, aumentan las defensas de esa manera. Sí. Esto de en cuanto a alimentación, hablamos mucho de los prebióticos, los probióticos y los posbióticos. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Bueno, tenemos entonces esta microflora que habitan con nosotros, pero nosotros podemos adquirir otros microorganismos en forma voluntaria. Y ahí tenemos el concepto de probióticos, que son seres vivos que en dosis adecuada nos producen beneficio a nuestra salud. Ahí tenemos probióticos que son de origen natural, que siempre han existido, que el ser humano los consume hace mucho tiempo. Antes no sabían que habían bacterias, que esos eran los beneficios. Hace algunos años se comenzó a saber que todas eran bacterias, pero el hombre ya lo usaba hace mucho tiempo. Y ahí está el kéfir, que se produce con leche o con agua y azúcar, que tienen que ser alimentos que fermentan y tienden a crecer en estos ambientes y vuelven ambientes ácidos. Entonces estas bacterias se instalan en nuestro intestino y tal como el kéfir, existen del té, existe de la soya, microorganismos que vienen en estos preparados. Famosos el chucrut, el kimchi, los fermentados. Pero por otro lado, el ser humano y la industria farmacéutica descubrió otros microorganismos que patentados. Ahí hay un lactobacillus, el rhamnosus GG, que por ahí por los años 80 se aisló en el tubo digestivo de seres humanos sanos, en este caso es de Boston, y patentaron esta bacteria, que la tenemos en muchos de los probióticos hoy en día, y que sirven, digamos, para cuando hay diarrea o hay diarreas virales o bacterianas. También se fueron creando otras bacterias, como el Saccharomyces burdari, que tiene la característica que no es una bacteria, es una levadura. Entonces sirve mucho en diarreas por antibióticos, porque el antibiótico no le hace nada a la levadura. Entonces sirve mucho, y ahí también tenemos hartos probióticos conocidos, digamos, en la industria farmacéutica, como el Vintix, el Lactil y muchas otras marcas, digamos, que tienen esas características, que sirven cuando hay diarreas por antibióticos. Y se han sacado también para el colon irritable, para el intestino, para reemplazar estas bacterias y servir también como modulador de respuesta inmunológica nuestra. Algunos bifidobacterios, el longus, que también habitan otros de estos probióticos. Muchas de estas bacterias que se sacan de personas sanas tienen que cumplir ciertas características para servir como probióticos. Primero, tienen que ser de un ser humano. Por eso el primero que se patentó, que fue este lactobacilo,
era una persona sana estadounidense de Boston, pero se han buscado otras personas a través del mundo con el tiempo. Se han tratado de aislar bacterias en aborígenes australianos o africanos que no hayan tenido contacto con nuestra comida ni con uso de antibióticos. Entonces se piensa que esa puede ser las bacterias que no han sido modificadas a través del tiempo. Y estas se tienen que aislar, tienen que hacer igual que las vacunas, todo un estudio, después hacer estudios en animales, después en personas y demostrar que sirven para el organismo, que no hacen daño y que cumplen las barreras, bueno, y si existen en nosotros porque pueden atravesar la primera barrera, que es ácida, y después instalarse también en el intestino. Tienen que tener esas características. Ahí tenemos, por ejemplo, de estas barreras, por ejemplo, el ácido del estómago es la primera barrera que tienen que saltarse todas las bacterias para poder sobrevivir. Ahí tenemos el caso del Helicobacter pylori, que es la que produce la famosa gastritis, úlcera, incluso hasta podría producir cáncer, que no puede sobrevivir porque cuando la descubrieron esta bacteria, los australianos, que después ganaron un premio Nobel, describieron que vivían a un pH 1 o 2, que es el pH que nosotros tenemos en el estómago. Entonces nadie les creyó, ¿no? Porque como una bacteria va a vivir a ese pH. Pero la característica que tiene esta bacteria, que tiene algunas cosas que le sirven para vivir a eso. Tienen una enzima que es la ureasa, que toma la urea y la transforma en amoníaco, y el amoníaco neutraliza el ácido. Entonces una bacteria que tiene ciertas características que se protege de ese ácido, y además tiene unos tentáculos que se mete, digamos, en la capa de mucosidad que nosotros nos protege del ácido. Entonces ahí hay circunstancias que microorganismos pueden sobrevivir a toda esta destrucción que hacemos masiva de primer ataque, digamos, cuando tienen que pasar la barrera ácida, y después tienen que pasar todas las barreras de enzimas proteolíticas que tenemos en la secreción del páncreas, de la bilis, de los ácidos biliares, que van destruyendo todo esto, porque destruyen células de los alimentos y también matan a todas estas bacterias. Entonces muchas de estas bacterias tienen que resistir ese paso, tanto en forma natural como los probióticos que nosotros podemos comprar en medicamentos. Entonces tienen que resistir esas dos barreras y no morir, digamos, en el intento de llegar al intestino. ¿Y cuándo tendríamos que tomar probióticos, por ejemplo? ¿Cómo a veces uno va a la farmacia y hay tantos, 10 billones, 20 billones y muchas marcas y mucha diferencia de precios también? Entonces, sí, siempre tiene que ser regulado por... Claro, va a depender de la patología. También se van a encontrar que hay muchos probióticos, por ejemplo, que mejoran la inmunidad. Podríamos mencionar ahí uno, el broncovaxón, por ejemplo, que se llama la vacuna oral, que son bacterias que estimulan nuestro sistema defensivo a otro nivel, no en la flora intestinal. Más bien a nivel alto, y generan más bien estímulos en nuestro sistema inmunológico, no tanto como ir a combatir con otras bacterias o producir productos que nos traigan beneficio a nuestro cuerpo. Estas bacterias se tienden a instalar ahí y hacer, como les digo, una resistencia a nuevos patógenos y estimular nuestro sistema defensivo. Hay zonas, porque siempre uno se pregunta, ¿por qué hay tantas bacterias en el intestino? ¿Por qué no tenemos en nuestro lado? Porque hay comida y protección. En la boca también hay comida y protección, porque quedan restos de alimentos, entonces crecen mucho. Pero por ejemplo en el árbol bronquial no hay mucha comida, no hay destrucción de tejido, entonces no habitan tantas bacterias. Pero si entra un virus, y como los virus se meten de nuestras células y las destruyen, generan ambientes que tienen muchos nutrientes. Entonces ahí pueden entrar las bacterias. O sea, son bacterias oportunistas bajo ciertas condiciones. Los probióticos, que vienen a ser estos gérmenes que nosotros los adquirimos con un beneficio, necesitan alimentos para que ellas puedan desarrollarse. Y ahí tenemos la fibra, tenemos la lactosa de la leche, para que ellas ocupen esto, produzcan su metabolito y a la vez producen compuestos. Entonces habíamos hablado de estas bacterias que con la fibra producen la serotonina. El kéfir, por ejemplo, consumen la lactosa y producen ácido láctico que acidifica el intestino, como habíamos dicho. Entonces, eso que producen estas bacterias se habla de postbióticos. Las bacterias, los probióticos, y lo que alimenta estas bacterias que puede permitir todo este metabolismo son los prebióticos. Ese es el concepto que se manejan: prebiótico, probiótico y postbiótico. El kéfir, el yogur de pajarito, ese es el kéfir. Sí, se llama también búlgaro o kéfir.
Es un alimento muy antiguo, la gente hace mucho tiempo sabe sus beneficios. Exacto. Tiene más de 3.000 años. Claro, lo tiene que estar regalando. Sí, además es bonito porque lo único que se regala hoy en día. Exacto. Ni el agua se regala, pero Por necesidad, porque como crecen tanto. ya, pero alguien podía hacer negocio, pero Claro. va con Dios. Entonces, estas bacterias antiguamente se consideraban como una fórmula mágica y no decían incluso ni cómo se hacían, ¿ah? Pero ya hace mucho tiempo se sabían de los beneficios que tenían. Y con el tiempo la ciencia se dio cuenta que eran bacterias, levaduras, son muchas bacterias que son los pajaritos. El yogur que se hace con menos bacterias, este es mucho más rico, digamos, el kéfir en la cantidad. Y se puede preparar en agua con azúcar para los, por ejemplo, que son veganos, o prepararla con leche, que es lo más clásico, ¿ah? Por eso las bacterias también... Como un yogur con frutas. Claro, y por eso también cuando, volviendo a si teníamos la misma flora durante toda la vida, ahí está lo de la lactancia, porque ahí viene la leche, entonces todas estas bacterias que viven de la lactosa no empiezan a colonizar porque hay harta comida por la leche que nos da la mamá. Ahí también depende mucho qué tipo de leche entra en contacto, si son fórmula maternizada o de leche de otros animales. Y ahí entra la controversia también del beneficio de la leche o no en adultos, ¿ah? Porque sí, aquí hay dos posturas de gente que dice que los adultos no debieran tomar leche, hay otros que dicen que sí. Los que argumentan que no debieran tomar leche es que los perros, los gatos adultos no toman leche. Y al no tomar leche pierden la lactasa. Entonces si uno le da a un perro o a un gato leche, le va a dar diarrea, porque no tienen cómo digerir la lactosa. Esta pasa de largo y la destruyen las bacterias del intestino y ellas producen estos compuestos que producen esta diarrea. Eso mismo le pasa al ser humano. Pero nosotros los seres humanos, desde que se inventó la agricultura y el control de nuestros animales, que lo hicimos, lo empezamos a usar para beneficio nuestro, empezamos a ocuparle la leche. Entonces esas personas mantuvieron la lactasa durante muchos años. Y eso se dio mucho en culturas que se dedicaron a la agricultura y al pastoreo de animales. Nuestra raza mapuche, por ejemplo, que ellos cazaban, no se dedicaban a mantener animales ni a tomar leche, ellos tienen deficiencia de lactosa en la población adulta altísima, tenemos 60-70%. Entonces son personas que si toman lácteos, les da diarrea. Entonces para esas personas o les dan leche sin lactosa, o también pueden empezar a tomar estos lactobacilos, pueden tomar el yogur de pajarito, que transforma esa lactosa en ácido láctico y no le va a producir esta intolerancia, digamos, por la leche. Estas bacterias, digamos, que van cambiando durante toda la vida, también van cambiando de acuerdo a lo que uno come. Por eso la leche es un factor ahí y que entra en esta controversia. Ahora, los que apoyan de que los animales adultos no toman leche porque no hay ninguna mamá que le vaya a dar leche a los 30, 40 años a un hijo. O una coneja que puede tener, no sé, pues 100 crías en su vida o 200, no la está dando leche. O sea, es improbable que un adulto te siga tomando leche porque no puede dárselo a la mamá. O sea, es una carencia que es lógica porque nadie está dando leche a crías grandes, pues ellas tienen que alimentarse de otra manera. Por lo tanto, ambos tienen razón en cierta manera. Y si a alguien no le cae mal la leche, que tome esta leche. Exacto. Ahora vamos a seguir hablando, doctor, de estos temas tan importantes, pero nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Llegar.